Y llegó la hora para estar a los pies del Señor esta noche, miércoles, en Tierra Prometida. Les damos la bienvenida a los que se están conectando a través del Facebook. Bienvenidos de parte de su pastor y de todos los hermanos que están aquí en la iglesia. Hoy vamos a aprender más de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 15 al capítulo 7, versículo 16. Hemos titulado, por decirlo así, no acostumbro titular las predicaciones ni los estudios bíblicos, pero en esta ocasión hemos titulado el tema de hoy como el arca de Dios. El arca de Dios. Y vamos a comenzar, como todo tiene que comenzar en esta vida, entregando ese tiempo a las manos del Señor. Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y el omega, y a Él nos debemos. Y vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y pueda enseñarnos cosas grandes y ocultas que nuestros ojos no ven. No nos apoyemos en nuestra inteligencia, no nos apoyemos en la sabiduría, en alguna educación que podamos tener. Vengamos con humildad de corazón a los pies del Señor y dejemos que Él nos enseñe, dejemos que Él deposite su palabra en nuestros corazones para que de esa manera pueda germinar y dar fruto en nuestras vidas en nuestro caminar por esta vida. Así que oremos y entreguemos este tiempo al Señor. Yo le pido allá en casita, por favor, no se quede mirando. Decimos oremos, es juntos oremos y entreguemos este tiempo al Señor. Nos presentamos delante de ti, mi Dios, y sentimos cada vez que nos acercamos a tu palabra que no sabemos nada, Señor, que estamos en pañales, mi Dios, que necesitamos aprender más y más de ti, Señor, conocerte, crecer en el conocimiento tuyo, mi Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para poder entender tu palabra. Habla a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Habla, Señor, a través de tu palabra a cada persona, a cada hijo tuyo, acá en la iglesia y a aquellos que se están conectando. Padre, te encomendamos este tiempo, que tu nombre sea glorificado, Señor, que tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, tú eres nuestro Dios. A ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito Dios. Cuando pensamos en el relato del diluvio, queridos hermanos, solemos llamarlo el arca de Noé. Yo he crecido con el arca de Noé. Recuerdo en la iglesia bautista allá en Bolivia, donde mis papás me llevaban desde la clase cuna, pasé por los principiantes, por el curso de primarios que había, y recuerdo las historias sobre el arca de Noé. El arca de Noé, e incluso pintábamos, y todavía aquí en la iglesia, Maggie, las profesoras están pintando el arca de Noé, ¿verdad? Así solemos llamarlo. Solemos llamar a esa historia. Pero si somos teológicamente precisos, hermanos, escuche bien, si somos teológicamente precisos, no era el arca de Noé. Y no solamente teológicamente, si nos paramos en la palabra de Dios como tiene que ser y nuestros ojos están puestos en el Señor, definitivamente eso nos va a llevar a entender que no es el arca de Noé, sino más bien que es el arca de Dios. No era el arca de Noé, queridos. Nunca fue y nunca lo será. Entonces, en nuestras iglesias, en el mundo entero, debemos aún cambiar estos subtítulos en la Biblia. Aún en las historietas que enseñamos a nuestros niños en las clases,
aún esos libros o tratados de Lifeway que vienen ya impresos con el arca de Noé, deben ser cambiados y sustituirlos por el arca de Dios. Y uno dijera por ahí, pastor, simplemente son palabras, al cabo es lo mismo, no son simples palabras, cambia absolutamente todo, querido. Y si leemos bien la Biblia, no superficialmente, digo, profundamente, con entendimiento, de rodillas, como debe ser. Ahora, cuando digo, leemos la Biblia de rodillas, no es físicamente, entiéndame bien, querido. Es con el corazón de rodillas, con humildad de corazón. Así debemos leer la palabra de Dios. Y esa promesa de Dios se hará viva, se hará eficaz, será verdadera en tu vida y se cumplirá en tu vida cuando eso pase. Cuando tú leas la Biblia de rodillas, clamarás a Dios, leerás la palabra y Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando te acerques de la manera correcta a Dios, cuando te acerques con el corazón humilde, cuando te acerques con el corazón humillado delante del Señor. No es leer por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estás leyendo la palabra de Dios, querido. No es un libro más, no es un bestseller más, es la palabra santa de Dios que cambia vidas, que cambió corazones por siglos, por milenios y que sigue cambiando vidas, querido. El arca no fue idea de Noé, ni fue diseñada por él, ni la llenó él, ni la hizo flotar él, ni la sustentó él. Estamos hablando de Noé. Ni la cerró él. Yo les invito, por falta de tiempo no leemos todo el relato del diluvio, del arca de Dios, no de Noé, y verán que el que cerró la puerta cuando llegó el tiempo fue Dios mismo. El arca era de Dios, amado hermano. Tan simple como eso. Sí, simple. El arca era de Dios. ¿Entiendes ese sentido de pertenencia? El arca se originó en el corazón de Dios. Por eso y por más, no es simplemente cambiar el título de arca de Noé al arca de Dios. El sentido de pertenencia. Cuando algo me pertenece, yo lo cuido, yo lo sustento, yo lo guío, yo velo por él. El arca de Noé o el arca de Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, tú entiendes el sentido de pertenencia, yo le pertenezco ¿a quién? A Dios. Cuando entiendes, eso está sellado, grabado, tatuado, esculpido en tu corazón, el sentido de pertenencia. Vives libre porque sabes que Él da la cara por ti. Vives con confianza porque sabes que Él vela por ti. Vives confiado. ¿Por qué? Porque sabes que Él te sustenta con la diestra de su justicia. ¿Estás comprendiendo ahora cuán diferente se convierte la narrativa bíblica cambiando un simple título del arca de Noé al arca de Dios? Ahora, en esta iglesia, este es el tercer título ya que estamos cambiando de la Biblia. Les hago recuerdo que el segundo subtítulo, mejor dicho, o título, como queramos llamar, o ver, mejor dicho, es: hemos cambiado el hijo pródigo al Dios pródigo.
y te cambia toda la narrativa bíblica, querido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que empezar con esta revolución, por decirlo así, para que en textos para niños, en enseñanzas bíblicas para niños, jóvenes y adultos, prediquemos como debemos predicar, de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo a la santa palabra de Dios. Y esto no es una mera interpretación, es que el pastor Caleb interpreta de esta manera. No. Usted no va a encontrar en ninguna versión bíblica, hermana Conchita, no va a encontrar usted ni nadie que diga el arca de Noé. En la Biblia no está el arca de Noé. No son meras palabras. Cambia el enfoque, cambia el orden, cambia el principio, cambia el fin de la historia, cambia toda tu perspectiva, querido. Ya estamos captando, ¿verdad? Ya. El arca de Noé versus, por decirlo así, versus el arca de Dios. Cambia todo. En los 2 minutos que estamos explicando, ya nos cambió todo, porque estamos viendo que el profundo sentido de ¿qué? De pertenencia. Qué hermoso es ser de Dios. Soy de Dios, pertenezco a Dios. Y cuando pertenezco, Él cuida de mí. Y cuida mejor que las aves, y cuida mejor que a las flores del campo, y cuida de mí, y vela por mí. Y el que cuida de mí no se duerme, dice el salmista. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Qué bello. Qué bello que seamos de Dios. Por eso, cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted ya deja de ser de usted mismo. Usted le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y esta pertenencia no es que te estás atando a una iglesia, ni te estás atando a un Dios. No es una carga. Querido, cuando entregas tu vida a Dios, le dices, te pertenezco, Señor, como los cristianos lo hacemos, entregamos nuestra vida a Cristo. Esa es la invitación, ¿verdad? Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. No es que te estás atando a Dios ni a una iglesia. Querido, abre los ojos. Estás siendo parte de Dios. Le perteneces ahora a Dios. Y cuando le perteneces a Dios, ese sentido de pertenencia entra a tu corazón y te hace vivir en paz, con gozo, tranquilidad, porque Él cuida de ti. Él cuida de lo suyo. Él cuida de lo suyo. Él va a cuidar de ti. Ese sentido de pertenencia ya lo estamos viendo. Por eso, cuando hablamos del arca de Noé, es muy diferente hablar del arca de Noé. ¿De quién es esa casa? De Noé. ¿De quién es esa casa? Esa casa es de Dios. Ese auto que tengo es mío. Es de Dios. Cuando entiendes eso y cuando le entregas eso a Dios, Dios se hace cargo aún de tu auto, aún de tus hijos, aún de tu trabajo, aún de tu vida. Entonces, esta noche estamos viendo el arca que comúnmente se ha llamado el arca de Noé. Estamos viendo que lo apropiado es llamar el arca de Dios. Y repito, no es simplemente un cambio de palabras. Es un cambio de concepto. Es un cambio de perspectiva. Es un cambio de principio a fin.
Amén. En un minuto voy a volver a repasar a los que han llegado. Estamos hablando del arca de Dios ahora. El arca de Dios que hemos estado llamando el arca de Noé todos esos siglos. Ahora, ¿se ha llamado así? Sí, se llama el arca de Noé para que se entienda mejor. No hay tal, queridos. Ese para que se entienda mejor, más bien nos quita la bendición de saber que todo le pertenece a Dios y todo se origina en Dios. El arca se originó en el corazón de Dios. Noé no pensó construir un arca. Va a haber un diluvio, construiremos un arca. No se originó en el corazón de Noé, se originó en el corazón de Dios. Por eso que dijimos, no fue diseñada por Noé, no la llenó él, no la hizo flotar él, no la sustentó él y no la cerró él. Todo comenzó en Dios y terminó en ¿quién? En Dios. Entonces, por eso y por más, necesitamos cambiar ese subtítulo de la Biblia que dice el arca de Noé y cambiarlo, sustituirlo por el arca de Dios. Cambia todo, queridos. Cambia la perspectiva. Cambia el origen, cambia el principio. Y no se espante, querido, que hoy cambiamos en Tierra Prometida el título de esta historia. Amén. Y por si acaso, sepa que los títulos, presta atención, los títulos o los subtítulos de la Biblia no son de inspiración divina. Por eso que no cualquier persona puede estar cambiando la Biblia. Los subtítulos no son inspiración divina. Solamente los subtítulos y títulos han sido colocados por otros pastores, otros teólogos, otros traductores para una mejor comprensión de la Biblia. Ni los títulos ni los subtítulos. ¿Estamos bien? Así que no se esté alarmando. Que se apacigüe su carne, que está rojo vivo, queriendo criticar sin conocimiento alguno, diciendo es que no podemos ni quitar ni añadir la palabra de Dios. Querido, estamos plenamente de acuerdo, pero sí los subtítulos y los títulos, y los estamos cambiando conforme al corazón de Dios. El arca de Dios. ¿El arca de quién es? De Dios. Y si el arca es de Dios, le pertenece a Dios. Y Él lo sustenta, y Él lo cuida, y Él lo guía. Y está en su corazón, y no se olvida de Él. Qué importante es pertenecer, el sentido de pertenencia. El arca era de Dios. Es por eso que es tan importante que tú pertenezcas a Dios, que le entregues tu vida a Dios. Porque entre todas las cosas que Dios hace por lo suyo, por lo que es de Él, después de cuidarte, bendecirte, etcétera, etcétera, es no olvidarse de ti. Y esto es tan importante porque vivimos hoy en día un mundo en el cual todos se olvidan de todos. La ingratitud está barriendo las calles de nuestras ciudades. Nos olvidamos de un amigo, nos olvidamos de una amiga, nos olvidamos de aquel que nos hizo bien. Dios no se olvida de lo suyo. Dios no se olvida. Él está viendo tu sufrimiento, Él está viendo tus lágrimas. Pero sepas que Dios tiene un propósito y Él está al control de lo que te está pasando. El arca era de Dios. Fue originado en Dios y al igual que todo lo que tiene que ver con la salvación. El arca salvó a Noé y su familia, ¿correcto?
Fue Dios quien la concibió, la mandó a construir, la llenó de vida y la usó como instrumento de gracia en medio del juicio. Hoy veremos por qué el arca no era simplemente una barca de madera, sino un símbolo vivo de la soberanía, gracia y fidelidad de Dios. Y veremos cómo esa arca, como el arca de Dios, querido, y que me da tanta felicidad y tanto gozo el decir arca de Dios. Porque cuando digo arca de Dios, sé que Dios tiene el control completo de esa arca. A ver, diga conmigo un momentito allá en casa y aquí en la iglesia. Soy de Dios. Le pertenezco a Dios. Querido, Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu vida. Por eso me lleno de gozo, de tranquilidad, de paz. Él tiene el control. Anabela está en su viaje misionero, mañana regresa y ¿saben qué? No conozco a todo el grupo que ha ido. Pero conozco al que está a control de su vida. Amén. Y eso me da ¿qué? Descanso. Sé que ella es ¿de quién? De Dios, y ella va a cuidar. Esté donde esté. Por eso es tan importante el cambio de nombre, queridos. Del arca de Noé al arca de Dios. Y si usted todavía no es de Dios, no tiene que ni ofrendar, ni pagar. Es más, si quiere venir a esta iglesia y quiere ser parte de la familia de Dios, venga. Si los diezmos y ofrendas son un obstáculo para usted, pensando que las iglesias viven de eso, le invitamos. Venga, sea parte de esta familia y no ofrende nada si no quiere. No diezme nada tampoco si no quiere. Nosotros ofrendamos y diezmamos por amor, no por obligación. Así que es bienvenido. Creo que ahora le dejé sin excusas, ¿verdad? Para no llegar a la casa de Dios. Que no hay excusa. Que no hay excusa que Satanás ponga en su camino, en su corazón, en su mente, para que usted esta noche no llegue a ser parte de Dios. Para que usted no le entregue su vida a Dios. ¿Y sabe qué es lo que tiene que hacer? Simplemente decir: Señor, esta noche te entrego mi vida a ti. Te entrego mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. De hoy en adelante quiero comenzar a caminar contigo. Me quiero tomar de tu mano, Señor. Hoy te invito a que le digas al Señor, o aceptes la invitación del Señor, a entrar ¿dónde? En el arca. Voy a esperar que todos dejen de mirar a los hermanos y me miren a ver. Bienvenidos. Qué pena que tengamos que decir eso por Facebook, de verdad. Es que, hermanitos, no se distraigan. Imagínense si yo me distraigo. El arca no era simplemente una barca de madera, queridos, sino un símbolo de soberanía. Símbolo de soberanía y del poder de Dios. El arca era un símbolo de soberanía, un símbolo de la gracia y un símbolo de la fidelidad de Dios. Eso simbolizaba y simboliza el arca de Dios. Y hoy veremos cómo esa arca de Dios
prefigura a Cristo. ¿Qué significa prefigura a Cristo? Es una sombra de lo que iba a venir. Y de lo que iba a venir es Cristo. Lo que esperaban en la antigüedad era a Cristo. Y el arca representa a Cristo. Era la sombra de lo que se esperaba. De esa perfección que esperábamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el arca de Dios prefigura a Cristo, nuestro refugio perfecto del juicio venidero. Si algo en esta vida conlleva una protección total, es en Cristo. El lugar más seguro que puede estar en esta vida es Cristo, querido. Nuestro refugio perfecto del juicio venidero. Y pronto se cerrará la puerta, querido. Y la puerta no la va a cerrar ningún pastor. La va a cerrar Dios. Así como Dios consiguió el arca, así la salvación nace en el corazón de Dios, hermanos míos. El arca, repito, ya no es el arca de Noé, es el arca de Dios. Fue concebido en el corazón de Dios. La salvación fue concebida en el corazón de Dios. El querer amarte, el querer darte la oportunidad de vivir con Él eternamente, fue concebido en el corazón de Dios. Por eso dice la palabra que Él nos amó primero, querido. No nosotros a Él. Él nos amó primero. Le dijo Dios en Génesis capítulo 6, versículo 14, le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Queridos, Noé no se salvó porque pensó en construir un arca o un barco. La iniciativa no fue humana. Y eso es lo hermoso. La iniciativa fue divina. Por eso es el arca de Dios. Porque se origina en el corazón de Dios, querido. Principio y el fin de absolutamente todo. La iniciativa no fue de Noé. Fue divina. Y bien dice la santa palabra que Él pone el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Hazte un arca. Ese es el eco del mandato redentor. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amados, esto nos recuerda una verdad esencial. La salvación no es una reacción de Dios al pecado del hombre, sino una iniciativa soberana de la gracia de Dios. A Dios le ha dado la gana, por decirlo así, que se escucha tan feo, pero para que usted pueda entender que a Él le ha dado la gana amarte. Amar, bañarte con su misericordia. Y digo así tan fuertemente porque a veces pensamos que nos merecemos algo de Dios. Todo lo que recibimos de Dios en esta vida es inmerecidamente, querido. Dios no improvisó un plan de escape. Él lo diseñó todo con un propósito. Dios diseñó el arca. Cada medida responde a su voluntad salvadora. Cada medida. ¿Por qué hay tantas medidas, pastores, para que nosotros también construyamos un arca? Y harás así, y harás así. ¿Por qué? Para que tú puedas entender que Dios es un Dios de propósitos, que Dios tiene un propósito en tu vida. Te está pasando algo bueno, Dios tiene un propósito con ello. Y de repente es para que des la gloria de Dios a Dios. De repente es para que levantes la voz al cielo y cuentes
a tus seres queridos, a tus amigos, la bondad de Dios. De repente es para que si estás pasando por un tiempo de tribulación, la gente pueda ver que tú te estás apoyando Dios en las buenas y en las malas. Que ellos puedan ver que confías en el Señor. Dios le dio con detalle la construcción del arca a Noé. Cada medida responde a su soberana voluntad. Él diseñó con un propósito, querido. Dios está al control de tu vida. Hay un propósito para todo lo que nos pasa. ¿Qué dice la palabra hermosa? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿No? Todas las cosas. Él tiene un propósito eterno, que de repente no entiendes, de repente te duele, de repente. Pero sepas esta noche que Él tiene un propósito en tu vida y en lo que estás pasando. Génesis 6:15 dice, de esta manera lo harás. A Dios no se le pasa nada, querido. ¿Me estás escuchando? A Dios no se le pasa nada de lo que pasa en tu vida. Dios no solo le dijo a Noé qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios de los detalles. No se le pasa un detalle de Dios de tu vida. No se le pasa, querido. Dios no se ha distraído. Dios no es que no está viendo tu dolor, amada hermana. No es eso. Él está trabajando su perfecta voluntad en ti. Tú apóyate en Él. Tú confía en Él. Tú descansa en Él. Es más, tú no opines. No se levantó Noé para decir, perdón Dios, pero yo soy carpintero y he hecho algunos botes y en mi experiencia debería hacer de esta manera y de esta manera, como el Titanic tal vez, o aquí o allá. O de repente yo soy ingeniero, de repente yo sé las cosas. Él solamente escuchó y obedeció. Dios no solo le dijo a Noé qué hacer, sino cómo hacerlo. Y cómo vivir lo encontramos en la palabra de Dios. Nos dice cómo vivir, cómo amar a Dios, cómo lidiar con mi prójimo. Otra cosa que los cristianos no queremos obedecer, no queremos perdonar, no queremos dar la otra mejilla, no queremos callar. Nos dice cómo vivir. Es más, los cristianos de hoy en día, de la mayoría de las iglesias, ya no tendríamos que venir a la iglesia más, querido. Ya sabemos mucho. Ya sabemos cómo debemos amar a Dios y sabemos cómo debemos amar a nuestro prójimo. Pero no lo ponemos por obra. Dios no solo le dijo a Noé qué hacer, sino cómo hacerlo. Medidas exactas, ventana en lo alto, una sola puerta, betún por dentro y betún por fuera. Querido, Dios está obrando su perfecta voluntad en tu vida. Y de repente, si tú tengas, pero esto, pero el otro, querido, cuando a mí me apresaron, me tomaron preso y me estaban llevando a la cárcel, ya les comenté el anterior miércoles, ¿verdad? El anterior miércoles comenté, en la calle, me acuerdo la calle, y no era de la ciudad donde vivo, allá en Sucre, en la capital de mi país, me acuerdo la esquina, que se me aparecieron dos fiscales, dos abogados, y me dijeron, ¿qué vas a hacer? Le dije,
Estoy tranquilo. Porque Dios me ha hablado esta mañana. Y me ha hablado a través de su santa palabra. ¿Y qué es lo que te ha dicho? Me ha dicho, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Estaba pasando por un proceso de humillación. Mi persona, mi familia, etcétera, etcétera. Pero ese sufrimiento pasajero me llevó a ¿qué? A una vida de gozo, a una vida de paz, a una vida de servicio al Señor. Algo que no había podido comprar ni con los títulos universitarios que tengo, ni con el dinero que tenía, ni con la posición social que llevaba. Ese pequeño y pasajero sufrimiento me llevó a los pies de nuestro Señor. Dios está al tanto de tu vida. ¿Sabe cuántas veces le has dicho que no? ¿Sabe cuántas veces lo has despreciado? Él sabe todos los detalles. Pero aún así, porque te ama tanto, Él sigue buscándote y hablando a tu corazón una y otra vez. Entrégame tu vida. Déjame hacerme cargo de ella, te dice el Señor. Y así podrás decir, soy de Dios, le pertenezco a Dios. Así como el arca de Noé, no más el arca de Noé. El arca de Dios le pertenece a Dios. Y Dios, desde el principio hasta el fin, sustentó, cuidó, alimentó, llenó, hizo todo con el arca. ¿Por qué? Porque era de Él. No es un diseño accidental. El arca de Dios es una tipología exacta de la salvación que veríamos en Cristo Jesús. Después de todas las enseñanzas que podemos encontrar en el arca de Dios, también es una tipología, una sombra de lo que íbamos a ver en Cristo Jesús. Una tipología de la salvación que íbamos a alcanzar en Cristo Jesús. Y el arca es una tipología de la salvación. Una puerta, el arca de Dios. Una puerta como Cristo. Único acceso al Padre. La única manera que tienes para llegar a Dios es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del redil, dice el Señor. No hay otra manera. No hay otro camino. El arca de Dios tenía ¿cuántas puertas? Por eso es una tipología de la salvación que esperábamos en Cristo Jesús. Betún, por dentro y por fuera. Cubre y sella con la sangre tu pecado. El arca, 3 niveles. Es representación de la Trinidad, o también podría decirse de la progresión redentor. El diseño de la salvación no es obra del hombre. No es que hemos dicho, bueno, la única manera de que seas salvo es que entres por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es Cristo. No, la salvación está diseñada y originada en el corazón de Dios. No es invento de un pastor de una iglesia. Él es la puerta. El arca de Dios tenía una puerta. Y por esa puerta entraron los que fueron salvos. Y por la puerta que es Cristo, si entras por ella, serás salvo de la ira venidera, del juicio que viene a este mundo y del juicio que llegó cuando el diluvio cayó. Porque el diluvio fue juicio de Dios sobre esta tierra. Dios llenó el arca. La provisión para la vida
vino ¿de quién? De Dios. Su provisión viene de Dios. Génesis capítulo 7. Vinieron, dice, los animalitos. No vamos a leer todo porque no tenemos tiempo. Vinieron de dos en dos, macho y hembra, como Dios había que. Ahora, es que, pastor, Noé fue por la selva y por aquí y por allá para traer. A ver, necesito una jirafa y un jirafo, una vaca y un vaco. No, ¿verdad? Es que no soy de rancho, disculpe. ¿No? ¿Pero quién fue, queridos? Pues Dios. Dios llenó. Estoy bromeando. Pero Dios llenó el arca. Amados, Dios llenó el arca. Sepa usted que Noé no salió a cazar animales. Él no los domó. Dios los trajo. Dios los trajo. ¿Se acuerdan que dice Dios que con cuerdas de amor te trae a su presencia? Te atrae a ti. Te dice cuánto te ama. Te dice, déjame hacer, quiero hacerme cargo de ti. Imagínense esa invitación. ¿Quién en la vida, en esta miserable vida, te va a decir eso? Hoy en día, sobre todo. Y miserable vida, no por Dios, miserable vida por el pecado. Ojo, valga la aclaración. ¿Quién te va a decir, yo quiero hacerme cargo de ti? Así mugroso, así sucio, así maloliente, así, sin perfume, sin Gucci de cartera, sin esto, sin el otro, sin pintar, así, todo desfachado. Como cuando te despiertas así, con tu cabello así, sin make-up. ¿Quién se va a hacer cargo de ti? ¿Quién te va a amar como Él promete amarte? Él nos atrae con cuerdas de amor todos los días, todos los días. Y así también, como hizo con el arca de Dios, con el arca que Noé construyó, que Noé obedeció, así también en la salvación Dios proveyó todo lo necesario. El arca es una tipología de la salvación. Dios proveyó. ¿Y qué se proveyó? El cordero. El mismo sacrificio. ¿Quién? Él se proveyó. ¿Quién envió a Jesús a morir en la cruz? Juan 3:16. De tal manera que escuchen, ha dado, ha enviado. Dios envió a los animales, ¿a dónde? Para que sean salvos, por una puerta. El hombre no fue Él. Él envía al Hijo, Juan 3:16. Él se provee de cordero, Génesis 22. Él nos atrae, Juan 6:44. Él nos atrae, querido. Otra cosa es que nosotros no queramos escuchar. Y querido, cielo y tierra te están hablando del amor de Dios, como hemos visto estos meses, ¿sí o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento te anuncia la obra de aquel que te ama todos los santos días. Otra cosa es que tú no quieras andar con Él. Otra cosa, por eso dijimos que no va a haber una persona en el mundo que se presente delante de Dios y diga, a mí nadie me invitó a la iglesia, haciéndote al víctima. Es que yo no conocía de Dios, que yo nunca leí una Biblia. Y aquellos bien tranzas, es que yo no tenía una Biblia. Querido, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento te anuncia la obra de sus poderosas manos. Bendito sea el Señor. Y quiero hacer un poquito de propaganda para
para alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor, porque este mes de junio, allá en Europa, creo que, si no estoy equivocado, en Inglaterra exactamente, científicos que manejan la física cuántica, es decir, todo lo que es súper microscópico, más que microscópico, lo más pequeño que hay a nivel cuántico, descubrieron algo que va a revolucionar el mundo. Este mes de junio lo anunciaron en una revista científica, que es que hasta el día de hoy, amados, la vida se veía como un pasado, presente y ¿qué? Futuro. Es la flecha del tiempo. Pasado, presente y futuro. Estos científicos descubrieron que a nivel cuántico, ustedes saben que su pastor sabe un poquito de eso, poquito, ni siquiera la A del abecedario, y lo digo con honestidad de corazón. Descubrieron que no solamente hay pasado, presente y futuro, descubrieron que hay doble flecha del tiempo. A ver, para hacerlo más sencillo, ¿quién vuelve al pasado? ¿Se puede volver al pasado? A nivel cuántico, vieron que del pasado se puede ir al futuro y del futuro se puede volver al pasado. Ahí lo mandé a uno de los chats de la iglesia, el artículo completo en inglés del descubrimiento de estos científicos. Ahora descubrieron que a ese nivel se puede volver al pasado. Es futuro, presente y pasado. La doble flecha del tiempo, llaman ellos ahora. ¿No? La doble flecha del tiempo, porque solamente había una flecha. Era pasado, presente y futuro. Yo leo eso y me maravillo. Me maravillo. O sea, era la 1 de la mañana que recibí ese correo de un grupo de científicos, el cual me han metido por accidente, porque no soy científico, no soy físico cuántico, simplemente soy un pastorcito así, simplemente soy un pastorcito, nada más. Leo y digo, no puede ser. Empiezo a alabar a Dios y digo, qué grande eres, Señor, porque en la Biblia esa doble flecha cuántica la vemos una y otra y otra y otra vez con nuestro Dios. Amén. Y que me pongo a escribir ahí y les respondo y les digo, y tal versículo, aquí están los ejemplos, que Dios de aquí, que allá. Hermoso. Dios tiene el control de absolutamente todo. Absolutamente todo. Así que no se asuste tampoco cuando escuche decir, es que ya va a haber robots que... Está bien. Hasta para los robots Dios tiene palabra. Y Dios dice lo que su pastor siempre ha dicho, los ojos de nuestro Dios velan por la... O sea, velan, está así. En Bolivia dijéramos ojo al charque. ¿Se dice eso en México? No. En Bolivia decimos, hey, ojo al charque, que échale un ojito al charque, ¿no? Y estás pendiente. Ojo, Dios está velando por la ciencia. No crean que los científicos se han pasado de vivos con Dios y le están así. No, Dios tiene el total control. La Biblia, como decíamos, relata que Dios cerró la puerta del arca, de su arca. ¿Qué significa esto? La seguridad es su obra. La protección está y depende ¿de quién? De Él. Es que Dios, no cerraste bien la puerta y por ahí se entró un poquito de agua. Y ahora fíjate la inundación. No cerraste bien y por eso una jirafa se salió, sacó su cuello ahí y está de chismoso, de tóxico, viendo que es la vecina. No, querido. No, querido. Escuche bien esto, la protección está y depende de Él. Y si tú eres de Dios, ¿cómo tienes que sentirte? Protegido. Tienes que dar la cara por ti, querido. Solamente tienes que abrir los ojos por tus hijos. Tu seguridad, cristiano,
no depende de nada de lo que puedas hacer o dejar de hacer. Génesis 7:16, y Dios cerró la puerta tras él. Hermano mío, esto es más que un detalle narrativo. Es una acción teológica poderosísima. Dios selló la salvación. No fue Noé quien cerró la puerta. En Cristo no fueron clavos ni cuerdas. Fue la mano de Dios. ¿Fueron los romanos que crucificaron a Cristo? No, querido. Fue Dios que lo llevó. Quiso Dios, dice el profeta Isaías, quiso Dios atormentarlo. Quiso Dios llevarlo en aflicción. Y a mí me partió el corazón leer esto. Quiso Dios que su propio hijo sufriera. Y me partió el corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiso que sufriera su propio hijo Jesús por amor de mí, por este infeliz que solamente le dio la espalda toda su entera vida. Fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios en la cruz, querido. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Fue la mano de Dios. Lea todas las palabras. Lea Isaías. Aquí, querido, se anticipa la seguridad eterna del creyente. Dios no falla, querido. Dios no falla. Escucha la voz de tu Dios esta noche. Nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. A mis ovejas, a esas ovejas que entran en el arca de Dios, a las que entran en Cristo, eres de Cristo, nadie las arrebata de mi mano. Nada. Porque la salvación no depende de ti, depende de Dios. El encargado de tu seguridad es Dios, querido. Dios cerró la puerta del arca, la aseguró. Si Dios cierra la puerta, nadie la abre. Y si Él abre, ¿qué? Nadie la cierra. Por otra parte, Dios sostuvo el arca. Y la sostuvo, escuche, en medio del juicio. Dios fue su refugio. Génesis 7:17 dice, y prevalecieron las aguas y el arca fue alzada. Las mismas aguas que destruyeron el mundo levantaron el arca. El juicio de Dios no tocó a Noé y no te va a tocar a ti si estás en ¿quién? En Cristo. Porque repito, no va a ver tus obras, va a ver a Cristo, a quien tienes en tu corazón, es lo que Dios va a ver, no va a ver tus obras. Por eso tendrías que estar con una sonrisa de oreja a oreja, cristiano, porque bendito sea Él, no va a ver nuestras obras, va a ver a Cristo. Por eso es importante que tus amigos y familiares estén en Cristo. No sean simpatizantes de la iglesia, no vengan de vez en cuando, no vengan cuando el agua les lleve hasta el cuello y quieran entrar al arca y el arca esté cerrada. La cruz también fue juicio. La cruz fue juicio, ¿sabías? También fue juicio. ¿Y quién fue el enjuiciado ahí? Cristo. Por nosotros. Por eso tú ya, como dijimos el miércoles pasado, que dijimos, tú ya no, en el tribunal de Cristo, ya no vas a pasar por la balanza. Ya no. ¿Por qué? Porque Dios va a ver a Cristo. Y Cristo ya fue enjuiciado y condenado por ti. Los demás van a ser enjuiciados y condenados por sus obras. No va a haber quien dé la cara por ellos. Y si usted lee el arca de Dios, el mal llamado arca de Noé,
verá que el arca no tenía timón. No tenía timón. Y tú dices, ¿y ahora qué hacemos? Querido, el control era completamente divino, de Dios. Diga, ¿qué me importa si no tengo timón en mi vida? Si Dios, estás en Cristo, el control de tu vida está en las manos de Dios. Cuando te atreves a estar en Él, el control es de Dios. Cuando te atreves a vivir en Cristo, Él te conduce. En forma de broma lo dicen, pero es cierto. Estás yéndote a San Antonio y bien cristiano dices, oh, yo llevo en 2 horas y media, orgulloso todavía. Pues sí, rompiendo las leyes de tránsito, ¿no? Entonces dice 75 y tú le vas a 80, 85. Y en forma de broma dice, pues a los 75 los ángeles van contigo, ¿verdad? Y después de los 75 ya los ángeles te dicen, bye bye, dale. Ya corres por tu cuenta. Si estás en Cristo, estás seguro. Él te conduce. Si estás en el arca es Cristo. Él te sustenta. Por eso que a veces trabajas y no te alcanza. Y el dinero se va como agua entre las manos. O lo que tienes no disfrutas. Pero cuando estás en Cristo, esa tortilla con sal o con mantequilla te sabe a gloria. Te sabe al mole rico que hace la hermana. No se cree, ya está sacando pecho de hermano. ¿Qué hace la hermana aquí? No era de broma, pero es cierto. ¿Verdad? Pero es cierto. Te sabe a gloria. No la hermanita Gloria. No. Pero, amados, pero cuando tu provisión no viene de Cristo, podrás irte a Red Lobster, al Papa Doug y todos los dudes que hay en la ciudad, y no llenarás, no estarás feliz, no saciarás, no disfrutarás verdaderamente y plenamente. Si estás en Él, el timón era Cristo, queridos. El arca no tenía timón. Él te conduce, Él te sustenta. Cuando estás en Él, no importa, presta atención si no has leído el Facebook. Cuando estás en Él, no importa dónde vas, si Dios es el que te lleva de su mano. Tú no te preocupes. Si estás en su arca, si estás en Él. Y esta noche te quiero invitar a que subas y entres y permanezcas en el arca de Dios. No te bajes, querido. Si hay otras lanchas que corren más rápido, ¿verdad? Y a veces esas lanchas que corren más rápido porque están bien iluminadas y te generan más dinero y esto y lo otro. Son lanchas que tarde o temprano el gas se va a acabar y hasta ahí va a quedar. En el arca lea cuidadosamente y verá que no había timón, ni vela, ni dirección humana, queridos. Noé navegó confiando solamente en la mano invisible de Dios. Y cristiano, necesitas caminar por esta vida como viendo a quién, como viendo al invisible, el libro de Hebreos, como viendo al invisible, así como Noé. No había forma de huir del juicio, solo descansar en que Dios sabía hacia dónde iba. Noé no sabía. Hermanos míos, Dios hizo un pacto. La seguridad no estaba en la estructura del barco. Es que Dios hizo un barco bien fuerte. Sino en la promesa, querido. Y digo esto porque ingenieros, amados, arquitectos y diseñadores de barco y demás, se han maravillado del diseño
del arca, cómo pudo sostener vientos y el mar y aquí y allá. Amados, no es el diseño. Lo que protegió y sustentó ese arca fue Dios. Génesis 6:18, Dios dijo: mas estableceré mi pacto contigo. No fue la madera, no fue el trabajo, fue el pacto de gracia lo que garantizó la vida. Y sabes qué, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios ha hecho contigo no descansa en ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiero escuchar un fuerte amén. Quiero escuchar un gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la fidelidad, la bendición no descansa en ti, descansa en Dios. Cuando digo no descansa en ti, es que no importa cómo tú, si tú no cumples, no, descansa en Dios y Dios nunca falla. Amén. Y Dios nunca deja de cumplir. Amén. Tú sí. Si descansar en ti, es que hice esto, ahora Dios me tiene que bendecir. Pero ¿qué pasa si no haces? ¿En qué queda la bendición? ¿En qué queda la bendición? Pues Dios no te bendice, ¿verdad? Por eso que el pacto, mejor dicho, la bendición, el cuidado, el sustento, no radicaba en Noé ni en la estructura, radicaba en el pacto, en la palabra de Dios. En Cristo tenemos un mejor pacto, dice el libro de Hebreos, un pacto eterno. Amados, no confíes en tu arca, si puedes llamar a tu vida el arca. Confía en el Dios del arca. Comenzamos diciendo el arca de Noé, ¿verdad? Que no sea el arca de Caleb. Y es que yo no digo el arca de Caleb, pero sí dices, es mi vida. ¿Correcto? ¿Cuántas veces han escuchado decir, es que es mi vida? El arca es de mí, el arca de Caleb. Otra cosa es el arca de Dios. Mi vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Soy de Él. No confíes en tu arca. Es más, no confíes en ti mismo. No confíes en tu propia prudencia, dice la palabra. Confía en el Dios del arca. Proverbios 21:31, y con eso terminamos. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si te alistarás, si irás a trabajar, si irás a vender, si irás a hacer tantas cosas, mas el que da el sustento, el que prospera, el que da la paz, el que multiplica tus finanzas, el que te abre la puerta, el que te cuida, el que te ama, el que hace todo por ti, es Dios. El caballo se alista para el día de la batalla. Sí, tú te preparas y haces lo que tienes que hacer, pero Dios es el que da la victoria. Y Salmo 33:17 lo dice claramente: el caballo vano para salvar. Significa vano, no sirve para salvar. No es el caballo, es Dios. No puede librar Cristo. No puede librar. El arca, déjame decirte una cosa, el arca no era segura si la mano de Dios no estaba en ella. ¿Me estás entendiendo? El arca no era segura si la mano de Dios no estaba en ella. Tu vida no va a estar segura si la mano de Dios no está contigo. No está en tu vida, en tu arca. Y sepas que en la tempestad, cuando los discípulos casi naufragaban, ¿recuerda la historia? El barquito donde estaban ellos no era el lugar seguro. El lugar seguro era en Cristo. ¿Y dónde estaba en Cristo? El barquito con los discípulos
temblando de miedo, haciéndose el uno. Y Cristo estaba allá en medio de las aguas. Pedro estaba allá. ¿Quién estaba seguro? Más seguro. Los discípulos en la barca, en lo que pensaban ellos que era seguro, o Pedro, que estaba en medio de las aguas, pero con Cristo. ¿Quién estaba más seguro? El lugar seguro es estar en Cristo. Aunque estés en medio del huracán, en medio de la tormenta, es preferible estar con Cristo en medio de la tormenta que estar en paz completamente solo. Pedro estaba en medio de las aguas, pero con Cristo. Los otros discípulos estaban en la barca, pero sin Él. Dice la palabra, si usted lee, tampoco tenemos tiempo para eso. Jesús caminó hacia la barca juntamente con Pedro, tal vez llevándolo del brazo, tal vez cargándolo, o de la oreja, porque bajó su mirada, ¿no es cierto? Como quiera, es lo de menos. Pero estaba con Cristo. A mí que me lleve así de la vida, no importa, pero que Él me lleve, querido. Que Él te lleve de tu, Dariana, de tu pata cojeando así, pero que Él te lleve. ¿O no? Lo importante es que Él te lleve. Aunque tu tractor amarillo, Silvia, pero que Él te traiga. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y le llevó a Pedro, hermanos, ahí lo llevó a Pedro a la barca. Y dice que cuando Jesús entró a la barca, presta atención, dice que el mar se calmó. La única manera que estuvieron seguros los discípulos en la barca no fue la barca misma, es que Cristo estaba con ellos. Porque la paz es Cristo. Él es el significado de la paz. Él es la esencia de la paz. Y sepas hoy en día que tu corazón nunca encontrará paz, verdadera paz, fuera de Él. Me partió el corazón. Yo quisiera estar en Europa y tener en este momento los medios necesarios y los contactos necesarios para hablar con un joven como de 24 años, no sé su edad, pero por ahí anda, de 24 o 26 años. Es un tenista, está jugando en Wimbledon ahora mismo. Ese es un torneo que se juega en Inglaterra. Es un torneo, uno de los torneos más famosos del mundo. Este muchacho, y lo puedo decir porque lo ha dicho, hermanos, está tan sin paz este joven, tan vacío en su vida, que ya no pudo más, y dijo a la prensa: búsquenlo. Dijo: ya no puedo más, no sé qué hacer, me siento muy solo. Nunca me he sentido más solo en la vida que todo este tiempo, ya no sé qué hacer, me siento solo en esta vida. Amados, es el joven, los 24, él es millonario este muchacho, es un alemán, millonario, porque el dinero no te da paz, no te da gozo, no te mientas a ti mismo. Decía: ¿quién, Señor, manda un ángel, manda a alguien para que le hable de Cristo, para que él entre en el arca y tenga esa paz en medio de este turbulento mundo, para que él pueda tener paz? Puede decir: Cristo es mi paz. Tu corazón nunca encontrará verdadera paz fuera de él. La noticia lo leí hoy día de este tenista. Qué triste. Espero que ese círculo de millonarios que viajan en jets y que llegan en sus barcos y demás, en sus botes, haya un cristiano que lo conozca
y le presente a Cristo Jesús. Qué triste, hermano. 24 años. Hoy Dios no te llama a construir tu propia arca, sino a entrar en el arca, escucha bien, en el arca que Cristo preparó para ti. Él es tu arca, entra en él. Recíbelo a él. Él es el único refugio contra el juicio venidero, queridos. Y esto es hablando del futuro, pero Él es el único refugio en esta vida, hablando del presente. Bendito sea el Señor. ¿A alguno le quedó alguna duda de por qué Iglesia Bautista Tierra Prometida estamos cambiando el título o subtítulo del Arca de Noé al Arca de Dios? Para que su pastor tome otra hora más para explicarles, no hay problema. Una cosa es pertenecer a algo. ¿A quién perteneces? Porque ese es el otro título de esta predicación. ¿A quién perteneces? El Arca de Noé y el Arca de Dios. Ese sentido de pertenencia es priceless, querido. Eso no se consigue donde quiera. El que tú pertenezcas a Dios. Él sustentó de Noé. El sustento de Noé fue Dios. Y él sustentó con la diestra de su justicia. Él hizo todo, de principio a fin. Él llevó los animales. Él le dio el diseño. Él le dijo que no. Él le dijo cuándo regresar. Él le dijo cuándo regresar a tierra firme. Él hizo todo. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Nada más tienes que entrar al arca. Entrar a Él. Como dice el canto, ven a Cristo Jesús. Ven a Él. Que Él te espera con los brazos abiertos. No te quedes fuera. No vivas solo en esta vida. No vivas solo en esta vida. Vamos ahora. Amado Señor, alabamos tu nombre por ese inmenso amor que tienes a nosotros, por tu gran misericordia, Señor, y porque nos recibes con los brazos abiertos, abiertos de par en par, Señor. Gracias, mi Señor. Qué hermoso es pertenecer a ti, Señor, ser de ti, Señor. Sea alguna persona que no es de Dios todavía. Una cosa es ser criaturas de Dios, creados por Dios. Y otra cosa es ser de Él, ser hijos de Dios. Dice que nuestro Señor Jesucristo nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo es la puerta para que entres en la presencia de Dios y Dios te llame su hijo. Hoy que sea la noche de salvación para ti. Hoy que tú puedas decir, soy de Dios. Yo quiero ser de Dios. Yo quiero ser de Dios. Ya no quiero andar solo en esta vida. Yo quiero ser de Dios. Yo quiero pertenecer a Dios. Haz esta oración con todo tu corazón y súbete a la arca. Entra en Cristo y camina con Él. Te caerás en esta vida, pero Él te va a levantar y te caerás 10 veces y Dios levantará a ese justo por la sangre de Cristo. Y Él te levantará una y otra vez. Hoy entrega tu vida a Cristo. Santo Dios, alabamos tu nombre. Te damos gracias por tu iglesia. Bendecimos en el nombre de Jesús a los que nos están mirando por el internet, Señor. Que todos
tomemos esa decisión de andar en ti, Señor, en medio de este mundo turbulento, lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de odio, lleno de intranquilidad. En medio del estrés, tú eres nuestra paz, Señor. En medio del estrés, tú eres nuestra paz, Señor. Cristo es mi paz. Alabado seas por siempre, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.